Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero estés ahí con mucha atención, seguramente que sí. Me consta a través de las redes sociales, a través de internet, que me estás siguiendo con muchísima atención. Inclusive considero respecto a respuestas que voy recibiendo que me estás siguiendo con mucho sigilo, con mucha, digamos, prestación o, si vos querés, de oído, prestación de oído atendiendo a lo que vamos desarrollando en este programa, que es una propuesta de Libertas Uruguay, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay en pos de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestra República Democrática representativa. Esa es la ecuación que tenemos que considerar. República Democrática representativa, artículos 82, 72 y todo el elenco de los artículos que hacen a los enunciados constitucionales en los capítulos que sustentan los principios jurídicos de la construcción de nuestra nación como un Estado de derecho, cuyo modelo político es el republicano democrático representativo, vale decir, un régimen de tres poderes autónomos, independientes, que se controlan entre sí, jerarquía de normas, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo eso que ya lamentablemente ha sido desconfigurado, ha sido desmantelado en sucesivos años políticos, precipitándose ese desmantelamiento del Estado de Derecho uruguayo, como la Constitución lo indica, en gobiernos del Frente Amplio, a través de esos gobiernos que el Frente Amplio ejerció en un periodo histórico de 15 años consecutivos, desde el año 2006 al 2019. Y a partir del 2020 comienza este gobierno que con mayorías absolutas, importantísimas, récord histórico de mayorías parlamentarias, un 54%, sumándosele a veces inclusive los votos de César Vega y logrando un 55%, no ha manifestado la voluntad política de reincorporarnos el Estado de Derecho, de corregir todo lo mal legislado, pero no solo lo mal legislado, sino esa legislación que es directamente un atentado contra nuestro Estado de Derecho, es un atentado contra la presente Constitución, como así lo dice el artículo 330. A raíz de que estoy en un contacto, yo te diría, habitual con con la Constitución de la República, con nuestra Carta Magna, vos sabés que experimento prácticamente un diálogo con ella. Vamos estableciendo una especie de cercanía que podría considerarse que es prácticamente como una amistad. Ha llegado a manifestarme la Constitución, claro que en el campo de mi conciencia. Muchos dirán, bueno, está medio loco ya Moyano, parece que está enamorado de la Constitución e incluso la personifica y habla de que la Constitución es su amiga. Bueno, la personificación de un objeto, de un instituto, de una idea, en este caso de la Ley Suprema de la República Oriental del Uruguay, es un recurso literario, un recurso artístico, y ya en esta época de libros audiovisuales, como son nuestros programas, es un recurso retórico, la personificación, en este caso, de la ley suprema que nos gobierna a ciencia cierta desde el punto de vista de la técnica y de la teoría del Estado de Derecho, como la ley que está en el vértice superior de la pirámide que hace a todo el orden jurídico uruguayo. No nos gobierna de hecho, de facto ya tenemos una especie de totalitarismo ideológico en varios aspectos que los analizamos durante todos estos años, no viene el caso ahora. Sé que, como dice nuestra tía abuela rioplatense Mirta Legrand, el público se renueva. Bueno, el público que se renueva, a los nuevos, les digo que ingresen a nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, y ahí te vas a encontrar con 5 años de trabajo periodístico, sumamente intenso, muy interesante, un periodismo de investigación, un periodismo de investigación que fructificó como un periodismo de análisis político, institucional, económico, geopolítico,
de análisis jurídico institucional, como estamos haciendo ahora, en un periodismo de entrevistas temáticas, de ciclos temáticos con personalidades que le han incorporado una altísima calidad y relevancia a la actividad periodística de este programa, considero yo, inclusive avalado por un mundo de oyentes y de calificadas personas, muchas de ellas aún con nosotros y otras que lamentablemente ya no están, que este programa en donde estamos, propuesta exclusiva de Libertas Uruguay, es el que está realmente a la vanguardia de la tarea periodística del análisis serio, profundo, de la vida institucional de nuestro país, de las características sociológicas de nuestra clase política, de la idiosincrasia de nuestro sistema político y hoy por hoy de todos los atropellos brutales contra nuestro orden jurídico soberano y constitucional que nos permitiría, si estuviera intacto, decir que estamos viviendo como corresponde en un Estado de Derecho que nos protege, que nos da todas las garantías. Ayer yo dije que el artículo 7 nos entrega 7 derechos sustantivos inviolables. Sé que algunos constitucionalistas estarán diciendo, se está equivocando Moyano, son 6 los enumerados. No, yo le diría a los constitucionalistas, se equivocan ustedes, son 7 en verdad. Hay que leer, como diría Edgar Allan Poe, hay que saber leer con detenimiento la letra de un documento tan importante como en este caso la Constitución. Porque los 6 derechos son los enunciados por el artículo 7, que son los 6 derechos en lo que nuestra Constitución nos redacta, nos dice que nos tiene que proteger el Estado uruguayo. Por lo tanto, hay un séptimo derecho que los cobija a todos, que es el derecho a ser protegidos, el derecho de protección respecto a la enunciación de 6 derechos considerados fundamentales para el Estado uruguayo y para nosotros en calidad de personas, son derechos subjetivos, subjetivos inviolables, inalienables, intransigibles, irrepetibles. No podemos transar esos derechos, no podemos enajenar esos derechos, no podemos permitir que esos derechos se violen de acuerdo a la Constitución vigente que nos organiza como una nación soberana. Sección 2, Derechos, deberes y garantías. Constitución de la República, artículo 7, precisamente redacta de esta manera. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos. Y acá ya enuncia el derecho de protección. Vuelvo a repetir, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y da el enunciado de 6 derechos que son sustantivos, subjetivos, son 6 derechos consagrados como inviolables, de acuerdo al primer derecho inviolable consagrado, que es el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general, y eso obedece a leyes especiales que en virtud de un interés general, vale decir de un interés republicano, de un bien público en común, bueno, se limitan esos derechos, pero simplemente a través de leyes especiales que tan solo los limitan, no los violan, no los eliminan. Puede haber una limitación justificada según distintas hipótesis, como por ejemplo la expropiación manifestada así en el artículo 32. El artículo 32, confirmatorio y coordinable con este artículo 7, lo que manifiesta es lo siguiente: la propiedad es un derecho inviolable, dice el artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Siempre que exista o se manifieste la necesidad de limitar en algún aspecto estos derechos sustantivos, subjetivos inviolables, debe ser por ley. La Constitución
formula repetidamente que es materia reservada a la ley cualquier tipo de limitación a estos derechos por razones de interés público o por razones de interés general, materia reservada a la ley. Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Otra vez lo mismo. Es decir, la Constitución a través del artículo 36 nos dice que toda persona tiene el derecho a dedicarse a cualquier tipo de lícita actividad en pos de su desarrollo personal. Vale decir, el trabajo, el cultivo quiere decir la educación, la formación educativa, por la vía que sea, la investigación, el desarrollo científico, la industria, el comercio, la profesión o cualquier otra actividad lícita. Todo esto podrá ser limitado tan solo por leyes que establezcan el interés general. Esta limitación de los derechos subjetivos inviolables es una limitación en el tiempo, incluso es temporal y es resarcitoria, siempre, y es a través de la ley, materia reservada a la ley. En lo que hace a los derechos de propiedad conferidos, generados por el régimen general de las leyes de la seguridad social, por ejemplo, la ley del 23 de septiembre de 1995, a través de la cual nace el sistema mixto de la seguridad social, la ley 16.713, promulgada el 7 de septiembre de 1995, está la ley 18.395 del 24 de octubre del 2008, que hace algunas correcciones, y está la actual ley de la última reforma de la seguridad social, que acepta también, es decir, confirma y profundiza el sistema mixto de la seguridad social, como lo es el pilar intergeneracional de reparto y el pilar individual de la capitalización de los ahorros. Esto significa que a partir del año 1995 a la fecha se han generado derechos de propiedad, en este caso en 1.600.000 uruguayos, se han generado derechos de propiedad en las empresas privadas que, de acuerdo al artículo 36, llevan a cabo la lícita actividad comercial, profesional, industrial, en este caso empresarial. El concepto industria o empresa son equivalentes. Se estarían violando esos derechos generados, adquiridos, violándose así todos estos principios jurídicos constitucionales de parte de este plebiscito comunista, que es un atentado directamente contra la Constitución y contra todo este orden jurídico que te acabo de mencionar, conversando con la Constitución. Porque aunque vos pienses que estoy loco, yo ya tengo una especie de diálogo. Me sugiere, me habla, en mi conciencia me dice, busca más artículos, no hagas una lectura a medias. Ya que te decís mi defensor, bueno, busca más artículos, porque me dice, que me dice ahora, claro, que está a punto de morir, están a punto de matar a nuestra Constitución, está agonizando, en verdad. Se está muriendo nuestra queridísima amiga y madre de la patria, la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Porque el sistema político uruguayo como un todo dejó avanzar las estrategias revolucionarias desde la estrategia populista revolucionaria para toda América Latina y el Caribe, que plantea el Foro de San Pablo, de acuerdo a ese neomarxismo o ese nuevo socialismo del siglo XXI, que pretende desarrollar la revolución comunista por la vía pacífica, simulando el ejercicio de nuestra democracia representativa y republicana, cuando en verdad lo que está haciendo es usufructuar mecanismos formales de nuestra democracia representativa y formal, según la Constitución indica, para atentar contra la misma, contra la Constitución. Y me hace ver lo siguiente, nuestra queridísima amiga y madre de la patria,
que en este plebiscito de voto sí al proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 67 de la Constitución de la República por el siguiente, y te digo, por favor, como diría aquel personaje maravilloso del show del mediodía, con Cacho de la Cruz, por favor, Julio, no ponga esta papeleta adentro porque Uruguay se va al Joraca. Por favor, Julio, tirás a Uruguay por la borda. Julio me refiero a todo el sistema electoral, no a todo el cuerpo electoral. Y me dice nuestra amiga Constitución, fíjate vos, Rubén, que en esta papeleta se nos dice que hasta incluiríamos una especie de aberrante redacción jurídica que no obedece a los principios jurídicos constitucionales y que es una redacción antijurídica como la que se plantean las disposiciones transitorias y especiales. Claro, porque acá nos dicen que si esto se aprobara la Constitución en ese artículo 67, tendría disposiciones transitorias y especiales, cuando la Constitución es un documento jurídico a modo de la ley suprema de todo el orden jurídico, que lo que debe establecer son los mandatos jurídicos y enunciados generales y universales, no medidas transitorias. Las medidas transitorias, regulaciones especiales, todo eso es materia de la ley. Una ley puede establecer una medida transitoria respecto a un correctivo, por ejemplo, en lo que hace a tasas de interés, según un régimen de préstamos, algún tipo de naturaleza de contrato de alquiler, que tenga esa ley de alquileres alguna medida transitoria respecto a un régimen anterior, al cual debe siempre proteger y obedecer, pero plantea un régimen de cambios transitoriamente hacia las nuevas generaciones en materia de alquileres, ponele. Pero todo esto de disposiciones transitorias y especiales es materia reservada a la ley, no a una constitución. ¿Te das cuenta a qué extremo llegan a plantearnos legislar todo esto por constitución? Y tendríamos un artículo 67 con un numeral 1, 2, 3, 4, 5, literales A, B, C, un numeral 6, un numeral 7 y luego disposiciones transitorias y especiales. Y dentro de la letra B, del literal B, primera apóstrofe, de las disposiciones transitorias y especiales, se nos dice al final de la redacción, las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual, previsto en la Ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995, se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Nos está diciendo que todas las personas que están bajo el régimen del ahorro individual, de la capitalización de los ahorros, régimen de propiedad privada, que generó derechos de propiedad privada, que es materia heredable incluso, pasarán a regirse por el régimen de la jubilación por solidaridad intergeneracional, administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación, es decir, a la fecha que cada uno de los que se afiliaron al régimen mixto de la seguridad social, bueno, tendrán sus derechos extirpados, se les quitarán los derechos adquiridos, los derechos generados bajo el régimen de la ley 16.713, bajo la reforma de la ley 18.395 y bajo la nueva ley de la seguridad social, todos aquellos según la fecha en la que vos te afiliaste al régimen mixto, cuando optaste por un pilar y por otro, bueno, se te va a derogar todo lo que hace a los derechos generados o adquiridos bajo ese régimen legal a la fecha, es decir, con carácter retroactivo a la fecha de tu afiliación. Acá está el efecto ultra retroactivo que yo te digo, que viola groseramente y de modo criminal a la seguridad jurídica de nuestro Estado de Derecho, de nuestro orden jurídico. Eso es lo que te plantean votar. Violar la seguridad jurídica, la estabilidad jurídica y además violar tus derechos de propiedad. Vos que hace 10 años, 15, 12 años, 24 años, que tenés una caja propia, una caja de ahorros con fondos capitalizados ya
y capitalizables que integran tu patrimonio, bueno, te dice este plebiscito que ese derecho va a caducar, lo van a derogar a la fecha de la afiliación que vos hiciste. Vos, tu esposa, tus hermanos, quien sea, a la fecha de la afiliación que hiciste va a tener efecto retroactivo a partir de la fecha en la que te afiliaste para hacer caducar, hacer caer todos esos derechos de propiedad privada generados por el régimen de la capitalización de los ahorros y por cierto que hace caer todos los derechos de propiedad de las empresas privadas, las AFAPs y la empresa público estatal también, es decir, República FAP, también caen con efecto retroactivo para pasar todo eso a un fideicomiso del BPS mediante un mecanismo de confiscación, es decir, de robo de esos capitales privados. Incide ahí el Estado uruguayo, se entromete con su régimen de la jubilación, que es un régimen paralelo al, digamos, al sistema de retiro, de previsión para el retiro que tiene que ver con los capitales, es decir, con el ahorro capitalizado, tiene que ver con los capitales del dinero que vos vas ahorrando. Eso es un fondo de retiro que es propiedad privada, no es un sistema jubilatorio, hasta redactan mal, no es un régimen jubilatorio de ahorro individual, como dicen acá, sino que es un sistema de capitalización de ahorros para tu retiro laboral, que es paralelo porque obedece al derecho privado, a la órbita del derecho privado, al derecho de propiedad, está generando un derecho de propiedad que lo violarían, te lo quitarían a la fecha de afiliación que dio que origen a la generación de tu derecho de propiedad. Violan el derecho de propiedad, violan la estabilidad jurídica de nuestro orden jurídico que la Constitución establece. Entonces la Constitución hoy me rezongó, sí, hoy me rezongó. Me dijo que igual no la estoy leyendo bien todavía, que soy el que más la defiende, soy el mejor amigo que tiene, me dice, pero que de todas maneras yo sigo teniendo ciertos descuidos que son imperdonables si pretendo que esta tarea técnico-jurídica, periodística, de investigación, logre salvar a nuestra Constitución de la muerte. Y me dice que me estoy olvidando de dos artículos muy importantes, muy importantes. No solo el 239, que ese también te lo puedo decir ahora al pasar, el artículo 239 lo que expresa es la facultad o potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia y hace el enunciado de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, y entre las mismas, este artículo formula lo siguiente: a la Suprema Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. A la Suprema Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. Y luego hay otra serie de enunciados respecto a otras atribuciones, pero esta es la que importa en este caso. Y voy entonces al artículo 329, que la Constitución reclama que lo lea, porque es, según ella, una voz muy importante y determinante, dado que me dice, ya que estás hablando tanto de la seguridad jurídica y estás explicando la seguridad jurídica, no te atuviste a lo que yo formulo a texto expreso respecto a la seguridad jurídica. Y tiene razón, porque yo estoy explicándote lo que es fundamento constitucional de un Estado de Derecho, pero no estaba tomando en cuenta que la Constitución lo dice. Tengo que dejar que hable la Constitución, no solamente interpretarla. Que se entienda, que el pueblo uruguayo entienda que la Constitución todo esto lo tiene previsto. ¿Qué me decís? Sí. ¿Qué me dice usted? Está bien, no te trato de usted. Me dice que no quiere que la trate usted, que yo tenga cercanía con ella, que es de mayor vanguardia y de cercanía, que está a la vanguardia siempre, porque la Constitución está delante de nosotros, me dice, estoy delante de ustedes siempre, soy de más vanguardia que Ojeda, por ejemplo, claro, seguro.
Sí, y que lea los artículos pertinentes, claro. Sí, porque como diría el negro Olmedo, ¿no? Ya, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Claro. Y que quede clarito, como diría Sonsol, ¿no? Nuestro querido periodista y comunicador. Que quede clarito, además. Ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien, porque ¿para qué hacerlo a medias tintas, hacerlo mal? Como este gobierno que hace mal todo, todo a medias tintas. Todo esto no está explicando nada, ¿no? Claro, no te consultan. ¿Ok? Que no te consultan hace tiempo, claro. Sí, sí, que no te toman en cuenta. Bueno, este artículo 329 está en la sección 19 de la Constitución, que tiene como nomen juris de la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución. Clarita la Constitución, tiene razón. Ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien, como diría el negro Olmedo. Artículo 329. Acá está clarito, clarito el principio de seguridad jurídica, de estabilidad jurídica, respecto a la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución, precisamente, de la observancia de todas las leyes anteriores a una reforma constitucional o las leyes anteriores a una reforma legal de una ley por otra. Artículo 329. Declárense en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo. Muy clara la Constitución. Tenés razón, Constitución. Declárense en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Ejecutivo. ¿Qué está diciendo la Constitución? Que se declara de parte de nuestra Constitución, artículo 329, que todas las leyes anteriores a una reforma, sea constitucional o legal, deben tener la fuerza y vigor que hasta ese momento tuvieron. Eso se llama seguridad jurídica. Todo lo que están bajo ese régimen legal, en este caso el régimen legal de la seguridad social, deben estar protegidos por la fuerza y vigor de esas leyes hasta la fecha en que son reformadas, porque recién a partir de la reforma comienza a desarrollarse otro régimen legal con la misma fuerza y vigor, sin estropear, sin derrotar, sin derrocar, sin derogar la fuerza y vigor de las leyes que hasta aquí rigieron en todas las materias que sean motivo de una reforma. En todas las materias y puntos, siempre y cuando esas leyes sean constitucionales, no se opongan a esta constitución. Brillante la constitución de la República. Y nadie te lee, y nadie te lee. Por lo tanto, este, estas disposiciones transitorias y especiales que te dicen que van a quitarle todos los derechos del ahorro individual, van a quitar la propiedad privada con efecto retroactivo a la fecha de la afiliación para pasar a todos al régimen de la solidaridad intergeneracional, estableciendo un monopolio del régimen solidario público estatal del BPS, es un atentado contra el artículo 329 de la Constitución de la República. Gracias, Constitución. Es un atentado contra la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución. ¿Cómo? Sí, claro, y que aclare que también es un atentado contra el artículo 7 que ya formula, contra el artículo 32, contra el artículo 36. ¿Cómo? Y como ella sabe perfectamente lo que nos está diciendo, que diga que también están violando los artículos 58 y 59, que no habilitan a los funcionarios públicos en nombre de la función, ni en tiempo, ni en el horario, ni en el espacio de la función pública, no los habilita para desarrollar actividades proselitistas como esta, desnaturalizándose la función pública del funcionario, causal de despido, artículo sí, 168, numeral 10, que eso es facultad del presidente de la República, me dice la Constitución. De todo esto, me dice la Constitución de la República, tenemos que hablar hasta el día 27 de octubre, porque le va la vida al país, a nuestras garantías, a nuestros derechos, a nuestro derecho de propiedad, a la estabilidad jurídica de nuestro orden jurídico, y así se darían todos los efectos negativos
si esta brujería plebiscitaria prosperara, que es nada más y nada menos que el caballo de Troya ante la natural inobservancia de la Constitución, ante la natural inocencia y hasta ignorancia del pueblo, sometido a una tarea, digamos, legislativa para la cual no tiene jurisdicción, no tiene competencia el cuerpo electoral, también me dice la Constitución. Y por lo tanto, cabe concluir, según el capítulo 2, respecto a la sección 19 de la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución, lo que dice el artículo 330. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Y ahí vamos al 239, que precisamente la propia Constitución me está indicando que es lo que debió hacer la Suprema Corte de Justicia, a la que le corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. Sí, vamos a seguir con esto, por supuesto, y hay más, me dice, hay más disposiciones constitucionales como el artículo 331 y disposiciones del artículo 168 de la Constitución para defender a nuestra queridísima amiga, pero más que eso, a nuestra madre de la patria, porque en verdad acá está construida la patria, acá está construida la nación uruguaya, a la que están matando. Se está muriendo la constitución de la República Oriental del Uruguay. Me dice con un poco de broma, bueno, decir que sos camba es medio antiguo eso, que sos muy camba, como, que estás a la vanguardia está mejor. Sí, yo también soy medio veterano y no sé cómo se dice. Sí, que estás a la vanguardia, que tenés una onda bárbara, ¿viste? Me dice ella que está verde y no la dejan salir. Claro, porque acá está, acá está verde. Estoy verde y no me dejan salir, parafraseando el tema de Charly García. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y vamos a la segunda parte, también conversando con la Constitución de la República respecto a este clarísimo atentado contra la Constitución, atentado que es el crimen de lesa nación que el sistema uruguayo como un todo naturalizó, legitimó, entre comillas, le dio andamiento para naturalizar inclusive hasta eventuales debates en contextos limitados de la opinión pública. Increíble en dónde estamos, ¿verdad? Quédate ahí.